Martes 1 de noviembre de 2022 arrancamos el 11º mes del año. Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados de hoy son Fernando Villavicencio, asambleísta, presidente de la Comisión de Fiscalización. Miles de millones de dólares, miles, del festín petrolero alzado durante el correato en Petroecuador. El hombre de confianza en la estatal petrolera, Nilsen Arias, está colaborando con el sistema judicial de Estados Unidos. También estará con nosotros Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Arrancó el concurso para la designación del nuevo Contralor en medio del juicio político contra todos los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Además, tiene encima las preguntas de la consulta popular que buscan prácticamente reducir este consejo a nada. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Ocurrieron hechos violentos y alarmantes. Mucha atención. 2 policías murieron en un ataque armado que se registró en el suburbio de Guayaquil. Según las primeras versiones, varios sujetos atacaron a tiros a un patrullero que circulaba por las calles 17 y Cuenca. A bordo iban los 2 uniformados, quienes recibieron varios impactos de bala. El cuerpo de uno de ellos quedó dentro del vehículo, mientras que el otro sobre la calzada. Hasta el sector acudió personal especializado de la Policía Nacional, así como de la Fiscalía, para realizar las investigaciones relativas a este fatal ataque. Y en otros casos, una ola de ataques explosivos azotaron las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas. En esta última, moradores captaron cuando un vehículo estalló al pie de una gasolinera, mientras que en el puerto principal algunos de estos atentados ocurrieron al pie de unidades de policía comunitaria. Los equipos de Ecuavisa y Televistazo están desplegados en todos los sitios para traer información oportuna y verificada. En cualquier momento haremos enlaces en nuestros noticieros. Nilsen Arias fue gerente de comercio internacional de Petroecuador. Ocupó el cargo del 2010 al 2017. Desde ese espacio vio pasar a gerentes de la empresa estatal, a ministros de hidrocarburos, pero él era intocable. Ahora la justicia de Estados Unidos lo tiene cercado y, como ocurre siempre con los corruptos, cuando se ven perdidos, empiezan a colaborar, a contarlo todo para asegurarse una pena reducida. Pero esto que ahora se investiga en los Estados Unidos, en Ecuador se denunció hace años. Y esa denuncia le costó incluso ser perseguido a Fernando Villavicencio, quien hoy preside la Comisión de Fiscalización y nos acompaña desde los estudios de la capital. Fernando, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Qué gusto nuevamente, Lenin. Gracias por la invitación. ¿Qué es lo que la justicia de Estados Unidos está investigando? Es el 5º golpe más duro, esta vez en contra de El Gordo, aquel que lideró junto a Jorge Glass y Rafael Correa las negociaciones con China en el mayor endeudamiento de la historia, 19.000 millones de dólares, con intereses de chulco del 7 y el 8%, y toda esta deuda gigante pagada con petróleo a precios descontados, según los estudios e informes, con $4 menos por cada barril. El gobierno de Correa comprometió hasta el año 2024 1.325 millones de barriles para pagar esta deuda de 19.000 millones de dólares. Si uno hace un cálculo rápido en casa con los niños en esta hora terrible de desayuno, 1.300 millones de barriles de petróleo por $4 menos para el país, estamos hablando de una cifra enloquecedora de 4.700 millones de dólares que dejó de recibir el Ecuador, y una gran parte de estos recursos están en sobornos y comisiones pagadas a Nilsen Arias y a otros capos de la política petrolera ecuatoriana. ¿Por qué es eso, Fernando? Lenin, el informe nuestro. ¿Por qué es eso, Fernando, lo que investiga la justicia de Estados Unidos? El pago de sobornos y la utilización del sistema financiero de ese país para lavar esos recursos. El atraco al que usted hace referencia a las arcas públicas, eso no lo investiga, eso debería estarse investigando acá, pero no se ha hecho nada. Aquí hay una justicia corrupta
silente. Con Clever Jiménez presentamos el año 2010 una denuncia a Contraloría General del Estado. La Contraloría emitió un informe con una glosa de 40 millones que luego fue desvanecida por presión de Jorge Glass. Luego presenté una carta que le acabo de enviar a usted, al presidente Rafael Correa, el año 2012, pensando que él no sabía cómo funcionaba esta trama siniestra de robo y pillaje del petróleo. 2 meses después allanó mi casa la Navidad del año 2013 para robarse todos los documentos. Toda esa información está en este libro, estimado Lenin, que fue publicado el año 2012-2013 y puse en manos de la justicia americana justamente ese año a la Fiscalía de Manhattan, y empezó a investigar a Raymond Kohut, el líder o director de la compañía Gumbor, que es la gran intermediaria. Usted me pregunta, y con razón, ¿por qué la justicia americana? La justicia de Estados Unidos investiga exclusivamente un delito, la conspiración para el lavado, por todos los recursos que pasaron por el sistema financiero americano, pero no es responsabilidad de la justicia de Estados Unidos investigar el gran delito de delincuencia organizada y de peculado que yo denuncié el año 2017 a mi retorno del exilio en Perú. Y aquí está la foto que el país no puede olvidar, porque Rafael Correa dice ahora que no le conoce a Nielsen Arias y que Nielsen Arias fue puesto por los marinos. Esta foto es del año 2009, ecuatorianos. Y aquí están negociando Correa con el embajador de China, Cai Rung-wo, los representantes del Banco de Desarrollo de China y Petrochina, negociando el primer contrato, la primera línea de crédito con el Banco de China y con Petrochina. Y aquí están los correos electrónicos que forman parte del expediente. Miles de documentos que entregué a la Fiscalía General del Estado desde el año 2017. Aquí están los correos electrónicos de cómo Jorge Glass negocia él directamente en China con Nielsen Arias, Ricardo Patiño y otros las líneas de crédito. Y con tanto documento, Fernando, y con tanta prueba presentada y habiendo transcurrido tanto tiempo de sus denuncias, ¿cómo se explica que la Fiscalía no haya avanzado y no haya pasado de una indagación previa? Pero ¿cómo podía investigar este caso el fiscal 100 sobre 100, Galo Chiriboga, si era parte del negocio, si fue ministro de hidrocarburos y presidente de Petroecuador? ¿Cómo podía investigar este caso el capo de Carlos Vaca Mancheno, a quien le entregué la denuncia el año 2017, si él es parte de esta trinca? ¿Cómo podían investigar los otros fiscales que guardaron silencio, como Paul Pérez, como la fiscal Ruth Palacios y ahora la fiscal Diana Salazar, a quien le pido, además anuncio al país que el día de hoy varios legisladores, cerca de 20 legisladores, vamos a pedirle a la fiscal general Diana Salazar que acabe este tiempo de impunidad y que empiece la acusación formal en contra de todos los implicados, en particular Rafael Correa, Jorge Glass, Nielsen Arias y todos los que son parte de esta trama siniestra. Porque Diana Salazar no tiene 15 días en su cargo. Tiene años en su cargo. Y sin embargo no ha avanzado el proceso. Que la fiscal no haya avanzado. Ahora, yo lo he Fernando, dicho. El informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que se investiga también a 4 compañías estatales asiáticas, a una empresa estatal de Medio Oriente y a una empresa estatal de América Latina. ¿Qué empresas son estas? ¿Cuáles son? Son Petrochina, Junipec, Petro Tailandia, Oman Trading de Oman y la compañía ANCAP de Uruguay. En este libro yo denuncio el gran atraco de ANCAP de Uruguay. Y aquí ustedes van a ver y encontrar una fotografía del show de Rafael Correa cuando viaja al puerto, si me ayuda la cámara, San Ignacio, en Uruguay, en la refinería La Teja. Esto es parte de un gran show armado por Rafael Correa y Raúl Sendig, ex vicepresidente de Uruguay, que fue justamente obligado a renunciar por este escándalo de ANCAP. Correa le dijo al país y al mundo que había hecho un gran acuerdo con la empresa uruguaya para nosotros entregarle petróleo para que refine Uruguay en su refinería La Teja y a cambio nos entregue combustibles. Una farsa completa. La refinería La Teja no puede producir nuestro petróleo y ¿quién intervino aquí como intermediaria? La llamada mafiosa Trafigura. Trafigura cargó el petróleo a nombre de ANCAP, lo revendió en Perú, en Estados Unidos, y a cambio nos trajo combustibles de los Estados Unidos. Igual que en China, nunca fue un solo barril de petróleo a Uruguay.
Según la Fiscalía de Uruguay, porque yo presenté una denuncia ante el Senado uruguayo, la Fiscalía de Uruguay determinó que por este mal negocio de Correa, el Estado ecuatoriano perdió 205 millones de dólares. ¿Y qué es lo que revela ahora la justicia americana? 10 años después de esa denuncia mía, que efectivamente ANCAP, a través de Trafigura, le pagó comisiones y sobornos a Nielsen Arias Sandoval. Y lo propio con el caso de la compañía Human Trading, que tiene una empresa que opera como intermediaria que se llama Vitol, que pagó 2 millones de dólares en comisiones a Nielsen Arias Sandoval. Fernando. Y lo otro es Gumbor, con esto cierro, Gumbor, la gran empresa liderada por Raymond Cojut, quien fue procesado en los Estados Unidos, pagó 70 millones de dólares en sobornos a Nielsen Arias y a otros funcionarios del Correato, y también los hermanos Antonio y Enrique Peré, acusados de haber traficado con 45 millones de dólares. Estimado Lenin, esta es la mayor trama de corrupción que se haya investigado, y una década después me dan la razón. Solo Nielsen Arias recibió los sobornos que superan sin duda el centenar de millones de dólares, y que en este caso particular que está investigando el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala pues que él habría recibido, solo Arias, 15 millones como parte de estas ayudas económicas para direccionar los negocios. ¿Solo Arias o quién más recibió plata? No, pues yo tengo aquí información, correos electrónicos de los funcionarios de Petroecuador y de más alto nivel que Arias, que recibían el dinero. No puedo revelar. La justicia americana sabe los al menos cinco nombres de estos personajes a quienes Nielsen Arias les entregó el dinero, porque obviamente Jorge Glass no negociaba gratis, ni Rafael Correa. Correa, Glass, en ese orden. Nielsen Arias eran los que manejaban todo el sistema. Pero esto es muy importante. ¿Quién era el abogado que endosaba los conocimientos de embarque a nombre de los intermediarios petroleros? El abogado de Jorge Glass Espinel, Bayardo Poveda Camacho. Aquí pueden ver ustedes, compatriotas, cómo Bayardo Poveda Camacho, del estudio jurídico Bustamante y Bustamante, endosa los cargamentos de Petrochina a las compañías intermediarias que se llevaron los $4 por barril. Lo terrible de esto, Lenin, es que el negociado continúa hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, aquí está información de este mes, entregada por Petroecuador a la Asamblea Nacional. Y miren el descomunal perjuicio al Estado. El poco petróleo que se vende en concurso público a través de ventas de spot tiene un castigo de $3.45, y el petróleo entregado a China y a los intermediarios de $9, con una diferencia de $5 por barril que seguimos perdiendo hasta el día de hoy los ecuatorianos, mientras en este país no hay para comprar paracetamol, no hay recursos para comprar armas para que se defienda la policía. Mientras el crimen avanza, esta es la terrible realidad. Un país despojado de sus principales recursos, el crimen organizado tomado este país y la corrupción aliada de los criminales. Entonces habría que actualizar la cifra del perjuicio que usted señaló en aquel momento en su libro. Sin duda, estamos hablando de una cifra de locos. 4.700 millones. Solamente en este caso. No estamos hablando del caso Schlumberger, no estamos hablando de Refinería del Pacífico. Y mire, Lenin, para que no digan que no hay informes, tantos informes de la Contraloría General del Estado, glosas contra Nielsen Arias, 174 millones de dólares en glosas. ¿Qué ha hecho la justicia? Nada. No se ha recuperado un centavo partido por la mitad. ¿Y por qué la justicia no actúa, Fernando? ¿Por desidia o porque está coludida? No hay otra explicación. Son 5 años que presenté la denuncia. Son miles de documentos. Todas las pruebas que tiene la justicia de Estados Unidos tiene la Fiscalía General del Estado. Sin duda hay una acción de colusión entre esta justicia podrida con las estructuras criminales. Aquí estamos nosotros asustados de los tiguerones, de los lobos, de los carteles mafiosos, pero no sé quiénes son peores,
si los carteles del narcotráfico o estos carteles de corrupción a quien no hay justicia que le ponga encima el dedo. Eso es lo que tenemos que cambiar. Ni tampoco poder político, Fernando, que los saque de esta rosca, porque el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que aunque Arias salió de Petroecuador en el 2017, el esquema de corrupción, según ese informe, se mantuvo hasta el 2019. Usted dice, y hasta el día de hoy. Déjeme decirle, esta historia empieza con el correísmo, con estos contratos a dedo entregados a los chinos. Se institucionalizó la corrupción, bandas mafiosas continuaron en el gobierno de Lenín Moreno. ¿Quién era el padrino de Enrique Cadena Marín y Antonio Peré? Santiago Cuesta Caputi, que recibió $200.000. Aquí están las pruebas. $200.000 de Enrique Cadena, su compadre. Y Cadena ponía a los gerentes de Petroecuador y sigue poniendo autoridades en Petroecuador. Es decir, aquí hay mafias de derecha, mafias de izquierda. No importa la ideología. Este país estaba gobernado por mafiosos que se han tomado las principales instituciones, los principales negocios, el petróleo, las telecomunicaciones, el sector eléctrico. Esto tiene que cambiar con una purga radical, mi querido Lenin. Así no, con paños de agua tibia esto no se cambia. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. A usted, Lenin, un buen día. Y luego de la pausa estará con nosotros Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué es primero? ¿La destitución de todos los vocales vía juicio político en la Asamblea o dan a luz al nuevo Contralor General del Estado? Ya regresamos. Reiteramos información a propósito de la noche y madrugada violenta que se ha vivido en Guayaquil y en Esmeraldas. 2 policías murieron aquí en el puerto principal en un ataque armado que se registró en el sector del suburbio. Según las primeras versiones, varios sujetos atacaron a tiros a un patrullero que circulaba por las calles La 17 y Cuenca. A bordo iban los 2 uniformados, quienes recibieron varios impactos de bala. El cuerpo de uno de ellos quedó dentro del vehículo, mientras que el otro sobre la calzada. Hasta el sector acudió personal especializado tanto de la Policía Nacional como de la Fiscalía para realizar las investigaciones de este fatal ataque. Y en otros casos, una ola de ataques explosivos azotó a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas. En esta última, moradores captaron cuando un vehículo estalló al pie de una gasolinera. Mientras tanto, en el puerto principal, algunos de estos atentados ocurrieron al pie de unidades de policía comunitaria. También se reporta que en Esmeraldas, en la cárcel de esa ciudad, al menos 8 guías penitenciarios se encuentran como rehenes de las personas privadas de la libertad. Ellos piden pues que no se ingrese al menos a 2 pabellones de este llamado Centro de Rehabilitación Social. En otros temas, el Consejo de Participación Ciudadana no sale del ojo del huracán. Este organismo, que fue creado con la intención de despolitizar y de empoderar a la ciudadanía en la designación de las autoridades de control, lleva en sí el estigma de la injerencia política desde sus inicios y hasta el día de hoy no ha logrado desprenderse de ella. Sus integrantes están enjuiciados políticamente y todo apunta a que tienen los días contados, mientras que el Ejecutivo prepara una consulta popular intentando darle al Consejo una estocada mortal. Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenido, Hernán, a Contacto Directo. Muy buenos días, muchas gracias, Lenín. Saludos para el país. ¿Cómo los acusan de actuar políticamente a favor de un bando? Los políticos del otro bando los quieren a ustedes fuera de sus cargos para entonces ellos poder controlar el órgano que se supone es la máxima instancia de representación ciudadana. Si este es el escenario, Hernán, ¿realmente tiene sentido el Consejo de Participación Ciudadana o no es nada más que un membrete sobre el que los actores políticos ya sin vergüenza alguna quieren meter abiertamente las manos para desde allí satisfacer sus intereses personales o de grupo? El Consejo de Participación Ciudadana tiene razón de existir, tiene facultades muy interesantes en beneficio de la sociedad ecuatoriana, el fomento de la participación ciudadana, la designación de las máximas autoridades del país
con un concurso de méritos y oposición, la lucha contra la corrupción. Lastimosamente, el Consejo de Participación Ciudadana, luego de que dejó de tener dueño, ha sido afectado con varios embates políticos que nos tienen en este momento enjuiciados. Pero hay que ver si realmente los argumentos bajo los cuales estamos sometidos a un proceso político tienen validez. Creo que cada uno de mis compañeros, los 7 que somos parte del Consejo de Participación Ciudadana, ha desmontado cada uno de los argumentos que nos mantienen básicamente en la línea de fuego casi a puertas de un procedimiento político que puede terminar con censura. Hernán, de algunas cosas los acusan en el juicio político que sustancia la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, de anomalías en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial, de haber removido a Fausto Murillo de su cargo como vocal de la Judicatura sin que fuera facultad del Consejo, entre otras razones, pero quizás la principal es haber modificado el reglamento para la designación del Contralor General del Estado. Si el concurso no había iniciado, ¿cuál es la fijación de los políticos con esa modificación que se dio? Afectar el desarrollo de nuestras actividades. Y creo que en nuestras intervenciones hemos sido muy claros. Primero, hay que tomar en consideración que la moción en la cual, o la razón por la cual se nos presenta un procedimiento político, es por haber mocionado la modificación o reforma al reglamento. La causal no está por la reforma, sino por la simple moción. Y eso se indica que es una abrogación de funciones, es decir, una usurpación. Entonces yo demostré reglamentariamente que esto es parte de nuestros deberes y facultades presentar mociones, que además las reformas que se hizo al reglamento posterior a la inclusión en un juicio político fueron debidamente motivadas para darle transparencia al concurso de designación del Contralor General del Estado. Y creo que una de las más fundamentales, Lenín, es haberme quitado la oportunidad o el peso de mandar una terna para que la Comisión Ciudadana de Selección designe a un secretario propuesto por mí. ¿Qué implica esto? Que el secretario iba a hacer un lobby al interior de la Comisión Ciudadana de Selección. Por las manos del secretario iban a pasar las preguntas que se iban a tomar a los postulantes y seguramente negociarse para que el menos calificado sea contralor. Para mí hubiera sido cómodo decir, sabes que esa norma está muy bien, pero por ética, por respeto al país, por respeto a la Asamblea Nacional, a la transparencia del concurso, esa es una reforma que se ha hecho para que el secretario lo elija la propia Comisión Ciudadana de Selección y ningún consejero del Consejo de Participación Ciudadana ni el presidente puedan meterle la mano a este concurso. Hernán, el viernes ya posesionaron a los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para designar Contralor. ¿Qué pasa si la Asamblea lo censura? ¿El concurso se detiene? Nosotros hemos puesto candados y he mencionado en el acto de la posesión que de aquí para adelante son ellos los que llevan el concurso propiamente dicho, que ellos no están sometidos a un procedimiento político y por eso hasta el día de la posesión se buscaba frenar este acto con el objeto obviamente de que no se designe la autoridad. Pero yo les mencionaba que este es uno de los concursos que goza de las garantías de mayor transparencia de todos los concursos, porque dentro de un acto inédito, digamos, asambleístas del Ecuador se han presentado en el acto de la impugnación ciudadana para hacer observaciones respecto de ciertos nombres que aparecían en una lista que fue consensuado con el asesor de la anterior presidenta y el Ejecutivo. Esto no se trata de que los asambleístas que impugnaron eran unes, ni que se diga que nosotros pertenecemos supuestamente a una línea gobernista. Se trata de dar transparencia. Se trata de quitar cualquier semilla de duda en el procedimiento de designación del Contralor. ¿Y sabe qué hizo el Consejo de Participación Ciudadana? Aceptó las impugnaciones de los asambleístas. Por eso digo que este proceso es de los más fuertes y de los más transparentes. Así que no hay razón para frenar, ni en el hipotético caso que existe una censura, tampoco existe razón para buscar frenarlo. Pero ¿cuál ha sido, ya que estamos hablando de razones, Hernán, la razón de la demora en el desarrollo de estos concursos? En mayo usted dijo, en 3 meses tenemos Contralor. En julio dijo de nuevo, en 3 meses tenemos Contralor. Estamos en noviembre y esto recién comienza. ¿Cuál es la razón de este y también de los otros retrasos? Porque si por algo se caracteriza este Consejo de Participación es por tener al país con autoridades prorrogadas en sus funciones. Lenín, no es falta de voluntad. Ni siquiera es falta de organización. Se trata de la ley.
La ley exige demasiados requisitos, pasos, candados para poder designar a las comisiones ciudadanas de selección, porque el país debe tener claro, y esto todavía es materia de confusión, inclusive en la misma Asamblea Nacional del Ecuador y lo observado en el juicio político. Nosotros o nuestra tarea en los concursos de méritos y oposición llega hasta la designación de las comisiones ciudadanas de selección, pero para ser comisionado ciudadano de selección debes de cumplir con los requisitos para ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana y también tienes que cumplir los requisitos para ser la autoridad que se va a designar. Entonces, en el caso de los comisionados del concurso de la Contraloría, han tenido que cumplir con los requisitos para ser contralor y ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana. En medio camino se cambió el representante de la Asamblea, se cambiaron las personas que son parte de la propuesta para integrar las comisiones ciudadanas y todo esto iba afectando a los tiempos. Entonces, la norma es muy difícil de cumplir. Sin embargo, hemos logrado hasta la actualidad posesionar a las comisiones ciudadanas para designar al próximo defensor público. Esto ha estado 4 años atrasado, lo hemos logrado en 8 meses. Hemos logrado la posesión de las comisiones ciudadanas de la Contraloría General del Estado. Ojalá esta semana logremos también la conformación de las comisiones ciudadanas para designar los próximos vocales del Consejo Nacional Electoral. El gobierno propone restarles esa competencia, la de designar a las autoridades de control. También plantea que en consulta popular se resuelva otra modalidad de designación de los consejeros. Con esas reformas, si llegan a ser aprobadas en consulta popular, ¿tiene razón de ser el Consejo de Participación Ciudadana? Porque le quedaría solo la función de promover la lucha contra la corrupción y como que lo mismo que nada, más aún viendo esa lista de candidatos para el 2023. Lenín, debo ser extremadamente honesto en esta pregunta que me está haciendo. Yo pienso que el gobierno del Ecuador ha perdido una gran oportunidad, el consultar al pueblo ecuatoriano, fortalecer las instituciones del Ecuador. Y le voy a poner 2 ejemplos. Primero, el Consejo de Participación Ciudadana designa las máximas autoridades del país. Entonces, ¿cómo es posible que el Consejo de Participación Ciudadana pueda ser censurado con 70 votos? Mientras que las autoridades que designan, me refiero a Consejo Nacional Electoral y Consejo de la Judicatura, se necesita una votación de 92 para poder censurarlos. ¿Qué se hubiera hecho? ¿Qué hubiera sido lo pertinente para fortalecer la institucionalidad, no solo del Consejo de Participación, sino también de la Fiscalía, de la Contraloría y Procuraduría General del Estado, que también se suba de 70 a 92 votos? Esto es importante hacerlo ahora al pueblo ecuatoriano. Bueno, pero no es lo que se ha planteado. Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación. Gracias por acompañarnos, Hernán, hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenín. Buenos días. Buen día. Aquí terminamos Contacto Directo, pero ya viene más información en nuestros noticieros. Que tengan todos un buen día.